Digimon es una de las franquicias de nuestra vida. Hemos consumido todo tipo de productos de sus diferentes medios, series de televisión, películas, videojuegos, juguetes, mangas y novelas, aunque estos últimos formatos sean los menos populares al no estar localizados internacionalmente. A pesar de que no siempre haya gozado de buenas épocas, la franquicia de los monstruos digitales tendrá para siempre un lugar reservado en nuestros corazones, por haber disfrutado sus animes cuando éramos pequeños. Y es que no se nos olvide que el origen del éxito, donde Digimon se dio a conocer al mundo, fue con el estreno de Digimon Adventure. Esta serie de televisión de 1999 se creó en principio para promocionar los juguetes y tamagotchis de Digimon, pero al contrario que otras franquicias, Digimon llegó a superar los estándares de calidad y la serie no solo se recuerda por ser otro producto más con el que aumentar la venta de merchandising, con unos personajes fantásticamente diseñados, con mucho trasfondo y personalidad, con los que la audiencia se habrá identificado como mínimo en alguna ocasión, y con un mundo narrativo brillantemente construido y repleto de conceptos originales. Digimon Adventure se convirtió en uno de los animes más populares de la historia y posee posiciones honorables en rankings y listas de los mejores shonen. Esto hablando solo de la propia serie, porque Adventure no solo es televisión y se extiende a otros medios como los videojuegos, para bien o para mal. Pero vamos a ser sinceros, la audiencia occidental no se enteró de esto hasta años después de acabar los animes. Y que conste que cuando digo que los personajes eran muy buenos, no me refiero solamente al grupo principal de los niños protagonistas. Las criaturas que les acompañan y que se encuentran a lo largo de su aventura tienen especial importancia, sobre todo para una obra cuyos principios fundadores son la convivencia entre los seres humanos y una recién descubierta forma de vida inteligente, y también, como no, la lucha entre el bien y el mal. En Digimon hemos visto seres que han intentado conseguir la victoria sin respetar a sus ejércitos, a Digimon creados con fines malignos que se han cuestionado su propia existencia, y otros que no han dudado en pactar con el mismísimo diablo para ser más fuertes. Algunos de estos Digimon tienen gran protagonismo, o son protagonistas pasivos que pasan a ser activos en según qué momento del relato, o son los antagonistas directamente. Son personajes principales, porque la historia se enfoca principalmente en ellos, en su viaje emocional y en sus decisiones, haciendo que tengan más pantalla que otros personajes. Pero, ¿y qué hay de los secundarios? ¿Acaso no merecen nuestra atención aquellos personajes que tienen un protagonismo menor y un desarrollo más limitado, pero que cumplen a la perfección su rol, que es el de complementar la trama para mejorar la calidad de la narrativa? Si la respuesta es sí, entonces merece la pena hablar de Ogremon, el protagonista del vídeo de hoy. Es probable que muchos os preguntéis, ¿qué tiene de especial Ogremon en la serie? Pues en verdad, si tenemos en cuenta solo los sucesos primordiales de Digimon Adventure, como mucho es esbirro de uno de los villanos y ayuda a los niños elegidos en según qué momentos de la serie y poco más. Sus apariciones no es que sean muy trascendentes, que digamos, pero como he dicho, los personajes secundarios no funcionan así. Y si en vez de tener en cuenta solo la trama principal, tenemos en cuenta la primera temporada como un todo, ahí es cuando Ogremon gana muchos enteros, porque a pesar de aparecer muy poco, sale lo justo para convertirse en uno de los máximos exponentes de las ideas temáticas de la serie, con una personalidad distinguida y de complicada naturaleza. Gracias a esto nos deja varias escenas para el recuerdo muy emotivas, que en mi opinión lo posicionan como uno de los mejores secundarios de todas las temporadas de Digimon. Una cosa más, este vídeo es sobre Ogremon, pero como muchos sabréis tiene una conexión especial con Leomon, por lo que también hablaremos sobre él en algunos momentos del vídeo. Sin nada más que añadir, vamos a comenzar el vídeo, no sin antes sugeriros que me sigáis por todas mis redes, por Twitter, por la plataforma morada de directos y mis canales secundarios. Y para los que os interese el contenido que hago de Pokémon, os recomiendo suscribiros también a mi canal secundario llamado Lance y mi signo, donde pronto voy a traer cosas bastante interesantes. Dicho todo esto, ¡dentro vídeo! Como vamos a hablar de Ogremon, qué mejor forma de empezar que conociéndole en profundidad. Ogremon es un Digimon forma adulta y con atributo Virus. Tiene una forma humanoide con apariencia de ogro, ya que conceptualmente hablando es un Oni. Y para la mayoría de nosotros, quienes nacimos a finales de los 90 o principios de los 2000, sería de las primeras veces que veríamos uno. Son criaturas del folclore japonés muy populares en la literatura nipona. En algunos cuentos populares se describe como una criatura que atormenta a los habitantes de un pueblo. Permanecen al acecho de viajeros perdidos y desorientados para atacarles y robarles blandiendo enormes armas con gran destreza.
aunque se ha visto en otras historias que no tienen por qué ser siempre malvados. En algunas fábulas hay onis que ayudan a las buenas personas. Se distinguen por tener largos colmillos y uno o varios cuernos, por llevar también un taparrabos y por dejarse largas las uñas, además de tener siempre un arma que la mayoría de las veces es un kanabo, un garrote de madera con pinchos del que luego hablaremos sobre él con más detalle. Observando a Ogremon, el diseño cumple con las características mencionadas, solo que con algunas variaciones. Tiene una larga melena, tiene una mandíbula extraña que le hace tener la boca siempre abierta y en vez de un garrote como arma, tiene un hueso de una supuesta bestia gigante. Es la forma adulta en la línea evolutiva de Goblimon, pero el problema viene después con la forma perfecta, que os lo voy diciendo desde ya, ni de coña voy a considerar a esta cosa como la evolución principal oficial de Ogremon, ni aunque ahora me vinierais todos en masa a obligarme. Me niego. Yo digo públicamente que no considero a este huevo con patas la evolución de Ogremon. Es un insulto a Ogremon como concepto y no respeta su... Bueno, esto ya está mejor. Como podemos ver en toda su línea evolutiva, todas las formas siguen estando relacionadas con los ogros o los oni, sosteniendo en la mayoría un garrote, con el que atacar a sus enemigos. En el contexto de diseño de videojuegos, esto se conoce como evolución temática, un enfoque en el que un personaje o criatura de un videojuego experimenta cambios y mejoras a lo largo de su línea evolutiva, pero mantiene un patrón o tema visual constante a lo largo de todas sus formas. La línea de Ogremon sigue una línea evolutiva temática centrada en el concepto de ogros, o más específicamente los onis. Con un poco que conozcamos la franquicia, sabemos que Digimon está repleta de referencias culturales, mitológicas, filosóficas, religiosas, literarias y un largo etcétera. A veces esas referencias son solamente estéticas, pero en otras ocasiones pueden ir más allá. Fijándonos en los monstruos digitales, tenemos una gran cantidad de ejemplos solo en los animes de Digimon. Tengo un vídeo comentando por encima los personajes de Frontier como los tres grandes ángeles, derivados de la primera jerarquía perteneciente a la angelología cristiana, o su principal antagonista Lucemon, que solo por su nombre sabemos que se basa en Lucifer. El tema es que en ocasiones un personaje basado en referencias reales puede estar influenciado por esas mismas referencias a la hora de desarrollarse en un relato. Cuando creas un personaje inspirado en personas reales, eventos históricos o culturales, es natural que esas influencias se reflejen en la personalidad, en las motivaciones y en sus decisiones. Y en Digimon Adventure esto no iba a ser menos, porque encontramos uno de los mejores ejemplos con el vínculo entre Leomon y Ogremon, vínculo totalmente influenciado por la cultura no solo de Japón, sino también del continente asiático en general. Sobre Leomon, leyendo su perfil en el Digimon Reference Book, encontramos lo siguiente. Leomon es un hombre bestia al que se le conoce como el rey de las bestias. Mientras que la mayoría de Digimon son salvajes y violentos, Leomon tiene un gran sentido de la justicia y del buen hacer. Leomon y Ogremon son dos Digimon que están intrínsecamente relacionados. Ambos debutaron en el mismo año y en el anime aparecen por primera vez en el episodio 8 de la primera temporada, episodio en el que también debuta Devimon. Estos dos Digimon son prácticamente gemelos. Como dicen sus nombres, Leomon es un león y Ogremon es un ogro. Con estos datos primerizos en la mano y con tantas cosas en común, ¿creéis que es todo casualidad que diseñaron los personajes y la personalidad de los mismos sin tener nada en cuenta? Está claro que no, y vamos a comprobar por qué. El león es uno de los animales más representados en las artes a lo largo de nuestra historia. Es un icono presente en todas las culturas, portador de valores como el poder, la fuerza, el valor o la realeza. Adoptado indistintamente en contextos seculares y religiosos. Los elementos distintivos del león son su corpulencia, sus garras, su cola y, especialmente, su melena. El león como representación cultural es un motivo iconográfico de extensión universal desde la misma antigüedad de los continentes. Su continua representación se extiende a lo largo de toda la Edad Media, tanto occidental como oriental, y a todos sus periodos. Si tuviera que dar cabida en este vídeo a todas las costumbres simbólicas de este animal, el vídeo sería interminable, por lo que vamos a resumirlo en que en la mayoría de ocasiones se ha representado al león como un animal guardián, fuerte y noble.
En Asia se creía popularmente que el león tenía el poder de repeler el mal. Esta escultura que veis aquí es un león de Fu, también llamados leones guardianes chinos. Estas estatuas, normalmente talladas en piedra, solían frecuentar las puertas de los templos chinos, palacios imperiales o edificios gubernamentales, desde hace siglos con origen de tradición budista. Son considerados como un símbolo de protección contra malos espíritus, malas energías y personas con malas intenciones en general. Otros ejemplos de esto son también los Komainu, guardando las entradas de templos sintoístas japoneses que tienen el mismo origen que los leones chinos y por tanto el mismo uso. Pero los conceptos de Ogremon y Leomon no solo se quedan en la apariencia estética, también se evidencia en sus personalidades y en sus estilos de combate como guerreros. Un detalle a tener en cuenta es el nombre de sus técnicas principales. El movimiento más poderoso de Leomon, llamado Yuuken, se llama Puño del Rey Bestia, y la de Ogremon, Puño del Tirano. Esta es una de las cuantas similitudes relacionadas que tienen. La técnica es la misma, solo que con diferencias perfectibles. El puño de Leomon es muy característico del personaje. Por el contrario está el Hadouken, o puño del tirano, ataque insignia de Ogremon, cuya ráfaga de energía tiene tonos morados u oscuros. Y ya que estamos, me parece bastante cutre que no le dieran un diseño similar al de Leomon. El Yuuken tiene energía con forma de cabeza de león y el Hadouken no tiene nada, solo rayos dispersos de color morado. Podrían haberle dado algo como la cara de un ogro saliendo también, ¿no? Digo yo. Los Digimon, al igual que los humanos, hay quienes luchan con la fuerza bruta, otros con utensilios pensados para combatir y otros con poderes, ráfagas que salen de las manos, lanzan rayos, tienen fuerza psíquica. Bueno, estas vainas las vamos a dejar a un lado. En el caso de los protagonistas del vídeo, podríamos considerarles como combatientes cuerpo a cuerpo y de armas, y sabemos que la efectividad de cualquier arma depende de la habilidad del usuario y de su estilo de combate. Y esto queda también patente en la relación de Ogremon y Leomon. Fijémonos en las armas de ambos. Empezando por Leomon, el gran rey bestia tiene una espada corta, pensada para usarla con una sola mano. Hasta tiene nombre propio, Shishomaru, que sería algo como la espada del rey bestia en español. Esto de que tenga un nombre propio es un dato importantísimo que ahora después veremos por qué. He estado buscando el tipo de espada en la que se basa el arma de Leomon, pero no he encontrado un arma que se asemeje totalmente a la de Leomon, según la simetría del acero y su empuñadura. Por su aspecto es una espada corta o media de una sola mano que se basa en la gladius del ejército de la antigua Roma. Además, estuve buscando información sobre la Shishomaru, pero a diferencia del arma de Ogremon, no se nos proporcionan datos sobre cómo Leomon consiguió esta espada. Solo se nos dice que es una espada mágica y poco más, como la espada de Trunks en Dragon Ball Z. Si alguien tiene información que se mencione en algún manga o videojuego perdido, que lo diga en comentarios y así tenemos de qué hablar. Y en cuanto a Ogremon, es común ver a los Onis sujetando un kanabo. El kanabo es un bastón o garrote que servía de maza o arma contundente en los ejércitos militares del Japón feudal. La mayoría eran construidos a partir de madera de roble, a la cual se le daba un recubrimiento metálico, desde el extremo hasta su parte media, además de incorporarle tachuelas metálicas. Pocos guerreros lo usaban porque esto pesaba un quintal. Una cosa de estas podía pesar más de 20 kilos como mínimo. El samurái promedio medía poco más de 1,5 metros, por lo que se cree que los guerreros ideales para manejar esta potente arma, además de poseer la fuerza necesaria para levantarla, debían medir unos 70 o más para lograr el equilibrio necesario y así manipularla con algo de soltura. La finalidad del kanabo era la de triturar a golpes la armadura del adversario y romperle los huesos. Básicamente pillaban a un enemigo y le hundían el pecho a garrotazos. No tenían que pensárselo dos veces porque si erraban quedaban expuestos al contraataque. Muchos Onis son representados llevando armas de este tipo, para subrayar su colosal fuerza. En Japón hay un popular refrán: cuando se dice que algo es igual que darle un kanabo a un Oni, se refiere a empoderar aún más si cabe a alguien que ya de por sí es poderoso y tiene fuerza o habilidades suficientes para ganar a sus contrincantes. Y supongo que diréis, todo esto está muy bien, pero lo que lleva Ogremon no es un kanabo, es un hueso gigante. Y así es, pero la única diferencia es esa, porque Ogremon le da el mismo uso que un kanabo.
Hablando del hueso de Ogremon, también supongo que estaréis esperando a que lo comente, porque en el perfil oficial del Digimon Reference Book hay información muy interesante sobre cómo Ogremon consiguió este hueso. A Ogremon se le conoce como el cazador de Digimon y audazmente desafiará a los que tienen un mayor poder de combate que él para pelear. El mazo de hueso que escribe en su brazo derecho es un preciado trofeo que obtuvo después de derrotar a un Skullgreymon. Es cierto que, como comenté antes, Ogremon es un Digimon bastante peleón, y aunque sea solo forma adulta, no hay que menospreciar su fuerza y habilidad para el combate. Pero que un Digimon forma adulta sea capaz de derrotar a un Digimon de forma perfecta... es algo que tendríamos que ver para creerlo. Si fuera una manada de Ogremon, igual los vería capaz de derrotar a Skullgreymon, pero uno solo es complicado. Otro aspecto importante a la hora de comparar el mazo, el garrote o el kanabo con la espada o la katana son los materiales de los que están hechos, porque el material también era algo muy importante en la ética de combate nipona, y la elaboración de cada arma es distinta, al igual que el uso que se les va a dar en la batalla. Por lo tanto, también voy a dedicar un breve espacio para este tema hablando de Ogremon y Leomon. Inazo Nitobe, escritor japonés, publicó en el año 1900 Bushido, uno de los libros más importantes que estudian la ética e historia de los samuráis. En dicho libro dedicaba un apartado a hablar de la importancia de las armas. Inazo decía que las espadas eran compañeras constantes de los samuráis, recibían el aprecio de los mismos y le daban un nombre adecuado como expresión de su cariño. Hacía énfasis también en la elaboración de las espadas, la piel de tiburón, la seda más fina para la empuñadura, la funda de plata o de oro para guardarla y la laca de varias tonalidades para la vaina infundían todo el respeto posible a aquellos que las presenciaban. Pero todo esto era secundario si tenemos en cuenta la calidad del acero. El forjador de espadas no era un mero artesano, sino un artista inspirado, y su taller era un santuario. Se comprometía en cuerpo y alma con el forjado y templado del acero. Cada vaivén del mazo, cada inmersión en agua, cada pasada de la piedra al afilar, constituía un acto religioso de no poca importancia. Son tan veneradas que se convertían casi en objetos de culto. Mencionaba que honraban el lugar más destacado del hogar, en una habitación o en la sala de estar, una tradición que se sigue haciendo incluso en nuestros días. Y esto era algo que pasaba con cualquier tipo de arma, desde la katana más larga hasta la daga más diminuta. El kanabo, por otro lado, era un arma más rústica y brutal en comparación con la espada. Como dije antes, era más comúnmente asociado con guerreros como los Oni en la mitología japonesa y también para algunos bandidos de la época. Su simbolismo no estaba tan cargado de los mismos valores de honor y nobleza que se asociaban con la espada. Ambas armas tenían sus connotaciones culturales, pero la espada tenía una posición más destacada en términos de prestigio y simbolismo honorable en la cultura samurái. Esta percepción de los instrumentos presenta un contraste fascinante entre los dos personajes con personalidades opuestas. Nos presentan a Leomon como un ser civilizado, mucho más elegante que su rival Ogremon, quien es caricaturizado como un Digimon bárbaro y bruto. El trasfondo conceptual de Ogremon y Leomon es una pasada, de verdad. Todo está cuidado al milímetro en la que es, para mí, una de las relaciones entre personajes más trabajadas de toda la franquicia. Y vemos esto en los primeros capítulos de la primera temporada. Pero como este vídeo trata sobre el personaje de Adventure, no nos tenemos que quedar solamente con su contexto cultural. Y en la serie, Ogremon sigue al pie de la letra las definiciones oficiales, es decir, su comportamiento y sus actitudes son las que dice su perfil oficial de Digimon. Sigue también las corrientes culturales de los Onis en Japón. Veamos cómo fue su paso por la primera temporada. ¡Sateta! ここは貴様のようないい子ちゃんが来るところじゃねえぜ。Ogremon aparece por primera vez en la serie cuando se dispone a atacar a Leomon. Ambos usan sus respectivas técnicas principales, las de los puños, y parecían estar decididos a comenzar un combate hasta que Devimon aparece y los detiene. Les cuenta que los niños elegidos ya han venido al Digimundo y hay que acabar con ellos. Cada uno se sorprende a su manera. Ogremon no parece oponerse a la idea, pero a Leomon no le gusta un pelo y se dispone a enfrentarse a Devimon, pero
pero este Digimon oscuro es muy poderoso, tanto que hasta es capaz de sumir en la oscuridad al honorable Rey Bestia y controlarlo a su voluntad, haciendo que intente destruir a los niños elegidos. Pero Tai y los demás se han fortalecido tanto que al menos 6 de los 7 que conforman el grupo son capaces de evolucionar y pueden hacerles frente a Ogremon y a Leomon, por lo que Devimon retira a ambos de la batalla y les tiende una emboscada en una mansión fantasma. Cuando los niños se hartan supuestamente de comer, se van a dormir y por la noche Agumon quiere ir al baño. En el lavabo, nuestro amigo ogro espera comenzar el ataque. Antes de hacerlo, cabe destacar que en esta aparición suya ocurre el que sería su primer gag cómico, cuando Agumon intenta depurar su almacén estomacal. Sin poder soportar el hedor, acaba atacando antes de cuenta. Ogremon, con una personalidad temperamental y bastante gruñona, se acabaría convirtiendo en el personaje idóneo con el que meter chascarrillos de este tipo, cualidad del personaje de la que hablaremos en la segunda parte de su arco, cuando volvamos a la saga de los Amos Oscuros. Los niños consiguen escapar y acaban dividiéndose. Algunos llegan a toparse con Leomon o con Ogremon y consiguen salir ilesos o ahuyentando a sus adversarios. En el caso de Ogremon se encuentra con Joe en medio del mar. Joe y Gomamon estaban en su cama de la mansión cuando una inmensa caja grande de madera va directamente hacia ellos. Joe estaba súper emocionado al pensar que dentro podía haber comida, por lo que se acercan a ella y bajan la guardia, porque era una trampa ya que Ogremon se ocultaba dentro para atacarles. El encuentro concluye con la gracia de que no sabe nadar y ya su próximo encuentro sería en el episodio 12 cuando Devimon envía a Leomon a por TK en la ciudad del comienzo, aunque antes de eso vemos cómo les echa en cara que fallasen en los anteriores capítulos al no cargarse a los objetivos, a Mimi y a Ishii por parte de Leomon y a Joe por parte de Ogremon. Devimon coge por el cuello bruscamente a Ogremon y lo zarandea, pero lo acaba soltando. De esto hablé de pasada en el vídeo de Puppetmon cuando estuvimos viendo el trato que tenía cada villano de Digimon Adventure con sus subordinados. Devimon no llega a matar a nadie y además le deja a Ogremon fusionarse con él para enfrentarse a los protagonistas en la batalla final, batalla de la cual sale con vida, pero no nos adelantemos a los acontecimientos. Volviendo al momento del que hablaba, a Leomon no le dice nada, pero supongo que porque estaba controlado por las ruedas negras y bajo esa condición no sentiría nada, sería inútil castigarle. Pero en fin, al final del episodio, antes de ir a por TK, pasa algo que no entendí. Como he dicho antes, Devimon le encarga a Leomon ir a acabar con TK. Ogremon pregunta que él qué hace y Devimon le responde que nada, pero luego le vemos con Leomon buscando a TK. No sé si es un error en los diálogos originales, pero igualmente lo lógico es mandar a ambos a por TK. Y Ogremon, viendo que TK y Patamon se escondieron de Leomon, les amenaza con matar a un Pollomon, un Digimon bebé que había por ahí. Este hecho me llama bastante la atención y me gustaría hablar de él cuando sea oportuno, porque Matt y Tai, los cabecillas del grupo, aparecen y les cagan a piñas a ambos. A pesar de que Leomon recibe un atracón de ruedas negras y se vuelve superpoderoso, Mimi e Ishii aparecen para decirles a Tai y a Matt que los dispositivos pueden repeler el mal, por lo que ambos muestran sus dispositivos a Leomon y lo purifican. Viendo que el combate sería un 5 contra 1 en vez de contra 2, Ogremon ni se lo piensa y huye del combate. Ogremon vuelve con Devimon y este le dice que luchará junto a él contra los niños elegidos, pero de repente lo vuelve a agarrar del cuello y lo desintegra en ruedas negras. Lo que parece ser la muerte de Ogremon se queda todo en un susto porque más adelante, cuando Devimon se enfrenta a los niños, Ogremon sale de la espalda de su amo para repeler el ataque de Leomon. Esta es otra muestra de la estima que le tenía Devimon como súbdito. Devimon sabe que subestimar a los niños elegidos es un error y necesitaría a todas las fuerzas posibles. Por eso prefiere también tener a su lado a Leomon en vez de deshacerse de él. Pero todo se va al traste cuando Patamon consigue evolucionar y mata a Devimon de un solo golpe, aunque le cueste también su vida. Ogremon intenta frenar a Angemon, pero este sale repelido del cuerpo de su amo, viéndose así una muestra más de lo servicial que era con su amo. Sea como fuere, la primera parte del arco de Ogremon concluye con su huida por patas después de saber que su amo había sido derrotado. Tan avergonzado está que no quiere ni combatir contra el mismísimo Leomon. Concluimos la primera parte del arco de Ogremon y vamos a lo que realmente importa, la segunda parte.
Ogremon, desde la derrota de Devimon, no vuelve a salir en la serie hasta el arco de los Dark Masters. El arco de Devimon termina en el episodio 13 y Ogremon no vuelve a aparecer hasta el 46, coincidiendo con la reaparición de Etemon. Básicamente, Ogremon aparece durante unos 10 episodios o así en toda la serie, que bueno, tampoco vuelve a aparecer Leomon o cualquier otro que conocieron en la Isla File, así que tiene sentido. Por cierto, por si alguien se lo está preguntando, sí, sé que en el episodio 21 de Adventure también aparece un Ogremon, pero ese Ogremon no es nuestro Ogremon, porque recordad que ese capítulo es el que dirigió Mamoru Hosoda y es bastante especialito. No se sabe ni siquiera si Tai y Agumon están realmente en el mundo real o en otra dimensión o yo qué sé. De todas maneras, es imposible pensar que el Ogremon que aparece en este episodio es el de la Isla File, porque no hay continuidad entre los eventos de este capítulo y el resto de la serie. Ogremon y Tai nunca hablan de haber coincidido en el mundo real. Pero en fin, vayamos al turrón y hablemos de la vuelta de Ogremon, porque aunque no aparezca mucho, aparece lo suficiente como para considerarlo uno de los mejores personajes Digimon de la primera temporada. En pleno conflicto entre los niños elegidos y Puppetmon, Ogremon reaparece inesperadamente cuando huye de un pelotón de Woodmon pertenecientes al ejército de los Amos Oscuros. De nuevo, esta escena es otra muestra del poderío de Ogremon, haciendo frente a una cantidad desproporcionada de Digimon forma adulta, y también de su raciocinio, porque sabe que lo mejor es huir ante tantos enemigos, y en plena huida se ve arrinconado en un barranco. De repente, un objeto de grandes proporciones cae desde el cielo e impacta cerca de Ogremon, haciendo que este salga despedido por los aires. Ogremon sobrevivió a la caída, pero antes de continuar quiero hablar del principio del capítulo, porque el hecho de que Ogremon huya de las fuerzas del mal es curioso cuanto menos. ¿No se suponía que este tipo era malo? ¿No intentó cargarse a los niños elegidos y amenazaba con aporrear bebés si se oponía a los protas? ¿Por qué no coopera con los actuales tiranos del mundo digital para derrotarlos? Y hay otra cosa que me parece sumamente relevante que omití anteriormente. En la última escena con Ogremon y Devimon juntos, antes de que se fusionen, Devimon comenta que van a tener que prepararse para la batalla final, antes de mencionar la existencia de alguien. Antes de que él aparezca. ¿A quién se refería exactamente? ¿A algún otro enemigo que aparecería más adelante? Tengo como teoría 3 posibles antagonistas según su relevancia en la serie. Primero Mutismon, segundo Piedmon y el tercero Apocalimon. Del que menos seguro estoy es que se refiera a Mutismon, ya que este tío iba por libre totalmente queriendo conquistar el mundo digital y el real. Y salvo que esté pasando algo por alto, yo creo que no conocía la existencia de los Amos Oscuros. A lo mejor Devimon se refería a Piedmon, el líder de los Dark Masters y máxima personificación del mal del mundo digital si no conocías la historia del Muro de Fuego, pues Apocalimon es un Digimon del que muy pocos conocían su existencia como Yenai. Igualmente, sea a quien se refiriese Devimon, estamos hablando de Ogremon, y lo que importa es el hecho de que no esté compinchado con los Dark Masters después de fusionar el continente Server y la Isla File para crear la montaña espiral, una faceta de Ogremon que la redescubrimos en los siguientes capítulos. Volviendo a los hechos de la serie, por si alguien no lo recuerda, el grupo de los niños elegidos se llena de conflictos intrapersonales. Los que más destacan, los dilemas internos de Matt con el significado para él de la amistad, que provocan la tensión máxima entre él y Tai, peleando entre ellos mismos y acabando con la salida de Matt del grupo. Y por otro lado estaría el repudio a la violencia de Mimi, por el temor de ver morir no solo a Palmon, sino a cualquier otro Digimon, sea aliado o adversario. Mimi también se separa y Joe decide acompañarla por no dejarla sola a su suerte, quedando solo 5 niños en el grupo principal. Ambos también se encontraban cerca del impacto del meteorito y se acercan al lugar, pero por el camino se encuentran a alguien tirado debajo de unos arbustos. Y ese alguien era Ogremon, quien Joe y Mimi reconocen al instante. Ogremon también se sorprende, pero está demasiado herido como para reaccionar. Mimi y Joe no pueden dejarle a su suerte y no dudan un segundo en curarle las heridas. Según Joe, Ogremon se rompió el brazo. Se les ingenia para hacerle un cabestrillo con papel de baño y unos cuantos palos. Es curioso porque en esta escena vemos que los Digimon tienen huesos y sangre a pesar de ser solo datos. Es decir, tienen un organismo similar al de los seres vivos del mundo real. Bueno, preguntas que te haces viendo esta escena. Pero lo importante de la misma no son estas curiosidades, sino las palabras de Ogremon.
どうしてなんだ。どうして俺なんかを助けた。ファイル島ではお前たちを殺そうとしたのに、今ここで殺されてもしょうがないはずなのに。また殺すとか殺されるとか。Esta escena posiblemente sea una de las más poderosas emocionalmente hablando de Digimon Adventure. Me emociono más viéndolo ahora que cuando era pequeño. 無理して言ってくれなくてもいいわ。じゃ、元気でね。待ってくれ。ありがとうよ。いいえ、どういたしまして。Ogremon acaba con los ojos vidriosos delante de Mimi y Joe. Se sorprende tanto de que estos le ofrezcan su ayuda y su máxima hospitalidad para curarle sus heridas que no puede evitar emocionarse, más que nada por el trato que tuvo con ellos al principio de la serie. Como cuenta él mismo, su misión era destruir al grupo en la isla File e intentó acabar con ellos junto a Devimon. Pero ahora el mundo digital es distinto y tiene muchos más peligros que antes. Es en el momento más bajo de Ogremon cuando por cosa del destino se encuentra con los niños elegidos, pero no con cualquiera de ellos, sino con Mimi y Joe. Mimi es con diferencia la más pacífica del grupo. De hecho, recordemos que en el capítulo anterior se desliga de los demás porque no quiere ver morir a ningún Digimon ni aunque sean adversarios. Y Joe, a pesar de su corta edad y de hacerse muchas preguntas acerca de su futuro, cumple con el arquetipo del médico o cuidador dentro del grupo. Se preocupa por los demás y tiene algunos conocimientos básicos sobre medicina. Vamos, que a Ogremon se le apareció la Virgen y tuvo toda la suerte del mundo. Viendo esto, me pregunto qué habría pasado si se hubiera encontrado con otro niño elegido, por ejemplo con Matt o con el grupo principal directamente. ¿Habrían sido tan gentiles como Mimi y Joe? Yo diría que sí, pero sus heridas habrían curado peor. Decidme lo que pensáis de una hipotética situación con otro niño elegido en un comentario. 大丈夫だよお嬢ちゃん。それよりこの借りは返すからな。別に返してくれなくったっていいわよ。いや返す。でないと俺の気持ちが収まらねえんだよ。俺が一匹狼の仁義ってもんよ。 En esta escena vemos que Ogremon, además de servir como alivio cómico, es un exponente de otras cualidades culturales japonesas o asiáticas, además de estéticas como hemos visto antes en el vídeo. También tiene características ideológicas de la época medieval japonesa. Devolver los favores era algo característico en la cultura japonesa de antaño y tenía sus propios conceptos éticos, el giri y el on. Os he dejado las definiciones en pantalla. Básicamente, ambos conceptos son fundamentales en la moral japonesa y trabajan juntos para mantener la armonía en las relaciones interpersonales. なぜレオモンと戦うからってレオモンとは宿命なんだ。永遠のライバルっていうのかな。あなたたちのどっちかが勝ったとしてそれでどうなるの？ Mimi le pregunta a Ogremon qué haría si derrotara a Leomon y si directamente Leomon desapareciera. Ogremon dice que si gana a Leomon o Leomon le gana, supuestamente estarían felices de saber quién es el más fuerte. どうなるか？そりゃやったって気分になるだろうな。 Pero a la pregunta de qué pasaría si Leomon desapareciera, es decir, que su derrota conllevase su muerte, se complica más de la cuenta. それってライバルがいなくなることなのよ。レオモンがいなくなる。よしてくれ。そんなこと考えたくもねえ。 Es como si no quisiera pensar que no pudiera luchar contra Leomon nunca más. Algo bastante interesante para dos personajes que son adversarios a vida o muerte y que no se pueden ni ver, ¿verdad? レオモンがいなくなったら俺は。それって論理的な矛盾でしょ。よく考えて。 Ogremon y compañía se ven obligados a escabullirse de nuevo, porque Metaletemon anda por la zona y les está pisando los talones. Parecía que el encuentro con el adversario más carismático de la serie era inminente, pero es alguien distinto quien encuentra a los niños elegidos, alguien que hasta ahora no habíamos visto. O eso parece al principio, porque el supuesto Digimon que los intercepta es una especie de fusión entre un dientes de sable y un león. Si a eso le sumamos la reacción de Ogremon, sorpresiva pero desafiante al mismo tiempo, aunque acabe todo en un cliffhanger al acabar inmediatamente el capítulo, nos hacemos una ligera idea de quién puede ser este sujeto. Y exactamente en el siguiente capítulo se nos revela que es Leomon, el aguerrido león humanoide que conocieron los niños en la isla File. Este les dice que no hay tiempo para explicaciones y deben de huir de Metaletemon, por lo que buscan un lugar seguro donde puedan conversar sin preocuparse, y el grupo llega a unas ruinas donde se encuentran con más caras conocidas de las que ahora enseguida hablaremos.
veremos. Para sorpresa de todos, Leomon dice que es capaz de evolucionar, gracias a la luz que recibió de los dispositivos sagrados cuando Matt y Tai le liberaron del control de las ruedas negras de Devimon, convirtiéndolo así en el único Digimon salvaje, Digimon sin niño elegido, que es capaz de evolucionar, aunque no tenga el control total de su forma y no sea capaz de sacarle el máximo potencial. Quería comentar esto de pasada. El sitio en el que se ocultan era el restaurante de Digitamamon en el que acabaron Joe y Matt en el episodio 27. Y como bien dice Joe, el sitio se encontraba en medio de un lago. Lo que me hace preguntarme, ¿este sitio era una especie de basurero para aquellos lugares que no les interesaban a los Dark Masters? Sea como fuere, Metaletemon acabó encontrándolos y se tenían que defender. Saber Leomon toma la iniciativa y se enfrenta a él, pero sus ataques no son gran cosa contra Metaletemon. Y Kakumon tampoco hace mucho daño y Mimi sigue sin querer hacer pelear a Palmon, por lo que Ogremon decide tomar cartas en el asunto. Mimi sabe que si deja luchar a Ogremon será su final, porque aún no se ha recuperado de sus heridas. Pero a Etemon no le importa lo más mínimo porque piensa acabar con todos. Y cuando Etemon parecía que iba a acertar su ataque de pleno en Mimi, ocurre esto. Leomon intercepta el ataque y queda terriblemente dañado. Es ahora cuando Joe hace evolucionar a su compañero en Zudomon, y este consigue poner en apuros a Metaletemon, ya que con su martillo consigue agrietar la coraza de su cuerpo. Parece que aunque Zudomon sea forma perfecta y Metaletemon sea Mega, si atacas algo hecho de Chrome Digizoid con algo compuesto por el mismo material, puedes llegar a dañarlo con seriedad. Igualmente, quien le da el golpe de gracia es Saber Leomon, y Metaletemon es derrotado. Con sus últimas palabras, Leomon les transmite tranquilidad a los niños elegidos porque puede revivir en la ciudad del comienzo a partir de un Digihuevo. Esto le quita tristeza al asunto porque esta muerte no es la misma que por ejemplo la de Digimon Tamers. Es un hasta luego, no es un adiós definitivo, pero aunque impacte menos, sigue valiendo porque lo que importa es que es trascendental para el arco de Ogremon. Antes de desaparecer, lo último que hace es mirar al que siempre ha sido su eterno rival, y le extiende su brazo. Ojo al montaje de la secuencia. La escena comienza con Leomon tirado en el suelo dolorido y con Mimi, Joe y el resto rodeándole, incluido Ogremon, quien aparece muy destacado en el plano, presenciando su adiós bien de cerca, porque el plano recoge su hombro y parte del brazo y da una sensación de subjetividad. Es como si situándonos detrás de Ogremon se enfatizara su perspectiva y observáramos lo mismo que él. Esto es lo que se conoce como un plano escorzo, que se utiliza para resaltar la perspectiva de un personaje, dándole un aspecto dramático a la composición. Después le seguiría un primer plano de los ojos de Leomon, que transmite las pocas fuerzas que le queda. Su vida se apaga, pero aún puede decir unas cuantas palabras, y habla del bosque que tiene enfrente, que va desapareciendo al haber caído Puppetmon. En este plano lo que más llama la atención no es el bosque, sino la cara de preocupación y tristeza de Ogremon. Y seguidamente volvemos al plano escorzo de Ogremon. Leomon se va a ir en breves, pero como dije al principio, antes de hacerlo, mira a su eterno rival para dedicarle sus últimas palabras, despidiéndose con una de las secuencias más memorables de toda la serie. Primero tenemos un primer plano de ambos con sus brazos alzados. Leomon extiende su brazo hacia Ogremon y este, con lágrimas en los ojos, hace lo mismo con él. Cuando parecía que iban a llegar a tocarse, el brazo de Leomon pierde fuerza, retrocede y comienza a desaparecer. Entonces todo el grupo comienza a llorar, Mimi la que más, pero el montaje hace énfasis en Ogremon con un plano medio largo que recoge desde la cintura hasta la cabeza, quien aún con lágrimas en sus ojos se queda mirando donde antes estaba situado el cuerpo de Leomon, para después cerrar los ojos y el puño de rabia. Volvemos otra vez al plano del que hablábamos. Los brazos de ambos personajes se acercan perpendicularmente para tocarse, pero no terminan haciéndolo. Esta secuencia es
bellísima. Puedes sacarle las interpretaciones que quieras. Puedes decir que la imagen es totalmente simétrica, puedes interpretar las posiciones de las manos, siendoOgremon la que está en la parte superior reivindicando poder o piedad ante el que siempre ha sido su adversario, ya que Leomon es capaz de evolucionar yOgremon no. O puedes decir que es una alusión directa a la pintura de la creación de Adán que Miguel Ángel pintó en el techo de la Capilla Sixtina. Aquí lo único que importa es la idea que transmite la serie deOgremon, ya que siOgremon y Leomon son adversarios eternos, si ambos quieren derrotarse el uno al otro, ¿por qué lloraOgremon la muerte de su enemigo? Si conceptualmente son la antítesis el uno del otro, el león repele los malos espíritus yOgremon es de por sí un Digimon malvado, supuestamente. Subvertir. Alterar o cambiar drásticamente las normas, estructuras o sistemas establecidos, para transformarlos radicalmente. La subversión cultural implica tomar elementos tradicionales o estereotipos arraigados en una cultura y darles un giro inesperado, tumbando las expectativas. En literatura, la subversión se refiere a la práctica de desafiar o invertir las normas, convenciones o expectativas establecidas en una historia. ConOgremon se altera la naturaleza malvada culturalmente arraigada del ogro para transformarlo en un personaje moralmente bueno, empático y sensible. Esta progresión desafía las percepciones culturales históricas asociadas con los ogros y su maldad. Digimon no habrá sido la primera en hacerlo porque, como dije al principio, los Onis, aunque sean representados la mayoría de las veces como malvados, han habido excepciones, pero una subversión sigue siendo una subversión.Ogremon es uno de los Digimon salvajes mejor desarrollados de toda la serie, por no decir el mejor. Y voy a explicar desde mi punto de vista por qué, analizándolo al detalle, porque decir que antes era malo y ahora es bueno es un resumen demasiado simplista y superficial. En primer lugar, vamos a tener en cuenta la idea temática de Digimon Adventure. La idea temática es un término que usa Robert McKee en su libro El Guión, para referirse al tema central o mensaje subyacente de una historia. McKee sostiene que una buena historia debe tener una idea temática clara y bien desarrollada que pueda abordar cuestiones universales, morales o emocionales, ya que ayuda a dar profundidad y significado al relato. Algunos ejemplos de ideas temáticas que podemos sacar de la serie son la lucha entre el bien y el mal, o la importancia de la amistad. Esta segunda idea es tan evidente que es comprobable más allá de la historia de la serie, con la letra de sus canciones o merchandising. Pero en este vídeo nos vamos a centrar en la primera idea. Que haya un equilibrio de fuerzas entre el bien y el mal plantea preguntas sobre la naturaleza de ambas posiciones, así como sobre la posibilidad de redimir a personajes que han caído en la oscuridad o de por sí parecían que tenían una naturaleza malvada para después tener un desarrollo moral en la serie que les harían cambiar de bando. El segundo punto clave es crucial para analizar con profundidad a los personajes y apreciar su desarrollo en una historia. Para los más veteranos del canal, ¿os acordáis del vídeo que hice del trío principal de Digimon Tamers? En concreto de la parte en la que hablaba de Rookie acerca de su caracterización y verdadera personalidad. Estos dos términos, también términos de McKee, son vitales para conocer a fondo a los personajes. La caracterización es la suma de todos los rasgos observables, la conducta de un personaje frente a los demás, su apariencia física y sus amaneramientos. Es como si fuera una primera impresión. Por eso sería muy imprudente decir que conocemos del todo a los personajes al principio de las obras. Y la verdadera personalidad sería su faceta más íntima, es su autenticidad o la esencia subyacente que no puede evidenciarse de inmediato en la historia. Los personajes pueden mostrar una personalidad superficial o una fachada en las primeras escenas, pero a medida que la trama avanza y los personajes se desarrollan, sus verdaderas motivaciones, deseos y emociones pueden revelarse, y así sucede también conOgremon. Y por último tendríamos la idea consciente e idea inconsciente, también llamados deseos consciente e inconsciente. Estos dos términos son tratados con mayor relevancia en los protagonistas, pero realmente en una historia todos los personajes con un mínimo de desarrollo tienen ideas conscientes e inconscientes y pueden apreciarse a lo largo de la misma. La idea consciente de un personaje se refiere a su comprensión consciente de la problemática principal de la historia. Es lo que el personaje cree que
necesita o intenta lograr en la trama. Puede ser algo como ganar una competición, encontrar un tesoro, conquistar a alguien o algo así. Y la idea inconsciente es mucho más profunda y sutil. Se refiere a la necesidad o anhelo más profundo y subyacente, que a menudo el propio personaje no es consciente de tener. Está relacionada con su conflicto interno y sus aspectos emocionales y psicológicos. Ambas ideas surgen ante la problemática creada por un acontecimiento que desequilibra la vida del personaje en cuestión, lo que provoca en el personaje un deseo consciente y otro inconsciente. Este último deseo se daría a conocer a lo largo de la obra, mientras el personaje evoluciona. Si aplicáramos estos conceptos en la historia de Oremon, habría que tener en cuenta las etapas de su desarrollo. Podríamos decir que tiene dos etapas. En primer lugar, tendríamos el arco de Devimon, donde adopta una conducta totalmente servicial. Simplemente cumple las órdenes de su amo y se enfrenta con poco éxito a los niños elegidos. Y en segundo tenemos la que más importa, la etapa de autorrevelación con los Dark Masters. En esta fase, su hogar, la Isla File, desaparece y se ve obligado a huir, una etapa en la que la noción que tiene sobre el mundo cambiará, al ser rescatado por los niños elegidos, a quienes intentó matar, y al perder a su compañero poco después. En el primer arco lo conocemos y vemos que es un bravucón, agresivo y bruto. Es valiente pero también impulsivo y tiende a recurrir a la fuerza bruta en vez de atacar con cabeza. Y en su segunda etapa vemos a un Oremon mucho más debilitado e indefenso. Se lesiona y no vuelve a atacar sin el cabestrillo hasta cuando se enfrentan a Piedmon. En el primer arco vemos su caracterización. Lo conocemos, pero no en profundidad, siguiendo el arquetipo de Macarra, amenazando con hacerle daño a Digimon bebés y todo. Y en el arco de los Dark Masters se nos revela su verdadera personalidad, con dos eventos muy importantes. Podríamos decir que su idea consciente cambia durante la serie. En el arco de Devimon, su deseo consciente es el de derrotar a los niños elegidos, aunque también, por trasfondo, derrotar a Leomon, pero sin llegar a la monomanía. En el arco de los Amos Oscuros tiene que huir de ellos y también quiere derrotarlos, y no únicamente por salvar el pescuezo propio, sino también por el resto de Digimon que sufren su tiranía. Con esto se demuestra que Ogremon no es un simple macarra y tiene empatía por los demás, y eso que no se había encontrado aún con los niños elegidos. Prueba de esto es cuando escucha la historia de Gekomon y Otamamon. 奴ら自分たちに従わねえデジモンは片っ端から皆殺しだ。ふざけやがって。 Y ahora hablemos de su deseo inconsciente, que es donde está la chicha. Los niños elegidos eran unos individuos que Ogremon no conocía de nada. Si Devimon le dijo de acabar con ellos, supongo que se pensaría que eran negativos para el mundo digital o algo así. Cuando vuelve a encontrarse con ellos y le ayudan, curando sus heridas, la idea que tiene sobre los niños elegidos cambia completamente porque, primero, resulta que los niños elegidos no eran tan malos y segundo, porque los Amos Oscuros han destruido el mundo digital tal como lo conocía y han subyugado a toda la población. Las gracias que les da a Mimi y Joe después de que lo curaran son sinceras de corazón. Hay un conocido refrán que dice que los ojos son el espejo del alma. ¿Qué significado tiene que alguien llore en una peli, una serie o en una obra de teatro? Este tema ya se hablaba en las antiguas tragedias griegas. Aristóteles decía que las lágrimas derramadas por los personajes en una obra pueden ser especialmente efectivas para suscitar la compasión del público. Cuando los personajes lloran o experimentan emociones intensas, el público puede sentir empatía por ellos independientemente de lo que han hecho hasta ese momento y conectarse emocionalmente con los personajes. Está claro que no todas las lágrimas son reales, dependiendo del contexto, pero nadie duda de las lágrimas de Ogremon. Las lágrimas de Ogremon son verdaderas, porque más que nada, absolutamente nada indicaba que estuviera actuando. El status quo de Ogremon era deplorable, ayudó a un siervo del mal como era Devimon y ahora divaga por el nuevo mundo digital de los Amos Oscuros huyendo de sus secuaces para salvar la vida. Que Ogremon llore inmediatamente después de darles las gracias al curarles sus heridas muestran su profundo arrepentimiento por haber intentado matarles en la Isla File. Este sería el primer giro de personaje, y el segundo lo tenemos cuando Leomon muere. Recordemos que en el capítulo anterior, Mimi le preguntó qué pasaría si Leomon desapareciera y Ogremon no supo qué responder o se complicó más de la cuenta, como si no quisiera pensar por nada del mundo que pudiera pasar. Y la respuesta a esto la tenemos en el siguiente capítulo. Esto es lo que se conoce en narrativa como un planting y un payoff.
El planting se refiere a la técnica en la narrativa donde se siembra información o pistas en una película o serie de televisión que luego se pagan o resuelven más adelante en la trama. El objetivo es crear anticipación y satisfacción cuando esos elementos se utilizan más tarde en la historia para revelar algo importante. Y el payoff, como he dicho, es la parte en la que se resuelven preguntas o conflictos que se han establecido mediante el planting. Por cierto, esto que voy a decir no es oficial ni nada, pero es posible incluso que Ogremon tenga cierto subtexto con la ciudad del comienzo. Nada más morir Leomon, Joe y Mimi quieren ir a la ciudad del comienzo para reencontrarse con sus amigos perdidos. Pero Ogremon tiene una mala noticia para ellos, porque según él, la ciudad del comienzo está, digamos, inoperativa por el mandato de los amos oscuros. Antes de que Mimi y Joe tomen la decisión de ir a luchar contra los tiranos en la Torre Espiral, Ogremon ya estaba dispuesto a luchar. Esto dice también muchísimo de él. Pero a lo que quería referirme era al hecho de que Ogremon haya estado en la ciudad. ¿Acabó ahí de casualidad o realmente se interesó por ver cómo estaban los bebés y los digihuevos? Realmente no tendría por qué ser así, pero viendo que este Digimon visita la zona un par de veces, y no solo en la primera temporada, ya que en Digimon Tree vuelve a aparecer estando infectado, sería bastante honorable por su parte que así fuera después de amenazar a un Pollomon. Pero, en fin, es solo una teoría que me hago, no tiene por qué ser verdad esto. En el capítulo final, cuando Pocalimon es derrotado por los niños elegidos, Gennai acude a la zona oscura del Digimundo, pero no lo hace solo, le acompañan también unos cuantos Digimon, entre los cuales está Ogremon. Esto indica que se preocupó cuando los niños elegidos cayeron al vacío, demostrando una vez más que su lucha era de total implicación, no por interés, y todos juntos vuelven al mundo digital original, ya que es reconfigurado a su estado normal después de acabar con las fuerzas del mal. Los héroes regresan a la ciudad del comienzo, donde los digihuevos vuelven a reactivarse. Cuando deciden hacerse una foto para la ocasión, un digihuevo se abre y nace un Botamon. Aquí es cuando me pregunto, ¿este Digimon en concreto puede ser algún compañero de los niños elegidos que había muerto en la serie? Estaría genial que así por la cara pudiera ser una preevolución de la línea evolutiva de Leomon, pero creo que no puede evolucionar a dicha etapa. O igual sí, no sé, no soy tan fanático de Digimon como para saberme todas las líneas evolutivas. Así que si sabéis si Botamon o cualquier otro Digimon bebé que aparezca en este episodio puede evolucionar a Leomon, decídmelo en un comentario. Este es el último capítulo de la serie, y como sabemos, está lleno de despedidas, y los escritores le dieron a Ogremon un adiós a la altura del personaje. Después de hacerse la foto grupal, Ogremon aparece delante de ellos con una capa negra y un sombrero, que no es un sombrero cualquiera, es un sombrero tradicional asiático. Estos sombreros eran tan planos y anchos que recubrían totalmente la cabeza. En la cultura asiática probablemente hayáis visto a alguien usar este sombrero para ocultar su rostro y tener una apariencia misteriosa, como es el caso por ejemplo de Pantong en la franquicia Dynasty Warriors. Otra referencia cultural de Ogremon que añadir a su lista particular. 一緒にいましょうよ。アナ食って誇り高きウイルス種の俺様がてめえらワクチンやデータと一緒にいられっけ。じゃあばよ。ウイルス種のやつらどうも苦手ですわ。 Bueno, tengo que decir que aquí me he tomado libertades en los subtítulos, ya que Gennai se explica un poco como le ha venido en gana, hablando sobre que no hay digievoluciones oscuras, recordando el momento en el que Greymon evolucionó a Skull Greymon, pero igualmente lo que quería decir en un principio es que no hay Digimon malos o buenos. ウイルス種のやつらってどうも苦手ですわ。そういうでない。進化そのものに正しいも誤りもないのじゃ。 Diciéndonos que hay muchos factores que pueden condicionar su personalidad, desde las fuerzas externas de su entorno hasta su grado de psicopatía, queriendo doblegar a los demás. Pues bueno, habiendo acabado la serie, también hemos acabado el arco de Ogremon, pero ahora me gustaría hablar de lo que no me gusta de Ogremon. Está claro que Ogremon no es un personaje perfecto, ni mucho menos. Creo que tiene varias pegas, no muy graves, pero son unas interrogantes que me hubiera gustado que se respondieran. Como por ejemplo el origen de su relación con Devimon. ¿Se conocían antes de controlar a Leomon en la montaña? Cuando aparece no le llama señor.
pero sí que lo conoce. Y tampoco sabemos cuál fue su incidente incitador. El incidente incitador de un personaje es un acontecimiento dinámico que cambia el equilibrio de fuerzas en su vida. Es decir, cuando una historia comienza, sus personajes tienen una vida más o menos equilibrada, hasta que sucede algo que altera radicalmente ese equilibrio, siendo totalmente conscientes de ello. Después de perder Devimon contra los niños elegidos, Ogremon huye y no vuelve a aparecer hasta cuando huye de los Woodmon en el arco de los Amos Oscuros. Cuando Ogremon reaparece, ya piensa que los Dark Masters son unos cabrones y está dispuesto a enfrentarse a ellos. Mi pregunta es, ¿qué le hizo volverse en contra de los Amos Oscuros concretamente? ¿Fue por pura empatía o acaso ocurrió algo más que no llegamos a ver? ¿Se llegó a unir a ellos en alguna ocasión y estos lo rechazaron? ¿O le aceptaron y decidió oponerse a sus planes al ver lo que hacían con el Digimundo? Esto por una parte. Por otra, sabemos que Digimon Adventure tiene secuelas y continuaciones de la serie original. Lo lógico sería que Ogremon tuviera apariciones en dichas secuelas, ¿verdad? Por muy pequeñas que sean. Pues ni eso. El legado de Ogremon fue un despropósito. En primer lugar tenemos a 02, la que se supone que es una secuela directa. Sí, ya lo sé, muy entre comillas esto de secuela. Y ni Leomon ni Ogremon aparecen ni siquiera un capítulo. ¿Cómo se puede tener tan poca vergüenza como para ignorar por completo una de las mejores relaciones interpersonales de Digimon que hubo en la temporada anterior? Ogremon solo sale una única vez y es en el infame epílogo de la serie, siendo atendido por el médico Joe. O sea, de verdad... Mira, paso de comentar esto. Luego hay gente que se pregunta por qué Digimon 02 tiene tan mala reputación. Los juegos de Ryo Akiyama para WonderSwan, consola exclusiva de Japón, pertenecen al universo de Digimon Adventure, independientemente de si forman parte o no de la misma línea temporal. En dichos juegos aparecen personajes del anime como Devimon, Etemon y Piximon. En la ciudad principal de ambos juegos hay varios Digimon cuya especie aparece en la primera temporada del anime. Leomon y Ogremon son dos de ellos, pero son NPCs. Solo hablan si el jugador interactúa con ellos y no tienen relevancia alguna en la historia, por lo tanto no podemos asegurar al 100% que sean los mismos personajes que los del anime. Aunque en Digimon D1 Tamers, después de derrotar a Mimi, Ogremon dice que quería verla campeona del torneo. En mi opinión, hay muchas posibilidades de que sean los mismos personajes. En la adaptación a videojuego de Digimon Adventure para PSP, a pesar de ser la misma historia, Ogremon tuvo algo más de protagonismo. Aparte de la trama que ya vimos en el anime, protagoniza una side quest o misión secundaria en la que pide ayuda a los niños elegidos para derrotar a un Skullgreymon en el Coliseo de Temon y conseguir un hueso nuevo. También aparece como enemigo en el arco de Devimon y como apoyo en el arco de los Amos Oscuros, luchando con nosotros y con Leomon contra Metal Etemon. Y en Digimon Tree, las ovas que produjeron para celebrar el 15º aniversario de la franquicia, Ogremon y también Leomon aparecen poco, pero por lo menos aparecen. Ogremon está infectado por un virus que lo vuelve loco y comienza a comerse bebés en la ciudad del comienzo, y Leomon aparece para controlarlo, y para morir posteriormente, como no, siendo una muerte más intrascendente que la de Adventure o la de Tamers. Ya sabéis, por cumplir con el meme. De todas formas, a pesar de estas cosas, gracias a Kakudo, Masaki o a quien sea que tuvo la idea de hacer de Ogremon uno de los personajes más interesantes de toda la serie. Porque recordemos que en el arco de los Dark Masters, los desarrolladores tuvieron que tomar decisiones creativas arriesgadas, que a muchos les gustaron y otros acabaron detestando, por darle poco tiempo de aparición a ciertos enemigos. El personaje de Ogremon está pensado al milímetro para hacerlo memorable. Teniendo 54 capítulos la serie y apareciendo Ogremon en tan solo 10, Ogremon es una muestra de que los personajes secundarios pueden complementar muy bien la trama y las ideas subyacentes de la serie, tridimensionalizando a un personaje que parecía un simple macarra, un personaje random más, a un personaje empático, un personaje que puede tener muchas más capas de profundidad de las que parecía en un primer momento. Es lo que le distingue de otros Digimon que conocen los protagonistas, como por ejemplo Andromon, Yukidarimon, Elecmon o incluso el propio Leomon. Con su regreso en el arco de los Amos Oscuros, está en desarrollo constante y se aprecia que, al acabar Adventure, no es el mismo Digimon que conocieron los niños en la isla File.
Pues bueno, peña, hasta aquí ha llegado el vídeo. Cuando estaba editando el vídeo de Puppetmon, ya sabía que iba a tener su propio vídeo tarde o temprano. Como coinciden ambos personajes en el tramo final de Digimon Adventure, a pesar de lo poco que aparece en la primera temporada, porque recordemos que apenas llega a aparecer 10 capítulos, tiene de sobra elementos como para que lo consideremos un buen personaje al cumplir a la perfección su rol de secundario. Evolución y desarrollo, golpes de efecto e influencia directa sobre los protagonistas y en la temática de la serie. Si me permitís, antes de acabar el vídeo, me gustaría destacar lo mucho que cuesta hacer un vídeo como el que acabáis de ver. Para escribir el guión de este vídeo, he tenido que ver la serie, o al menos los episodios en los que aparece el personaje de Oremon, varias veces, además de visitar el resto de entregas que ha tenido el universo de Digimon Adventure, como pueden ser las películas o los juegos de Ryo Akiyama. Y por si fuera poco, el trabajo de investigación llevado a cabo ha sido enorme. Obviamente todos los libros, ensayos o cualquier otra fuente de información los consumo, y eso es tiempo extra que se suma a la realización del vídeo, todo sea para traer el mejor material posible al canal. Por eso siempre os digo que apoyéis este contenido, que dejéis vuestro like, vuestro comentario y vuestra suscripción para que el vídeo tenga el mejor rendimiento posible, y mención especial para los miembros y para aquellos que hacéis donaciones. Es algo que valoro muchísimo sabiendo cómo está la cosa por ahí, y os doy las gracias por vuestra generosidad. En fin, estoy muy feliz por haber podido subir este trabajo. Ya os digo yo que es la primera vez que el personaje de Oremon recibe un vídeo así. En toda la historia de YouTube, nadie le había hecho un análisis de estas magnitudes al personaje de Digimon Adventure hasta ahora. No me enrollo más, suscribíos a este canal, dejad vuestro like y vuestra opinión en un comentario, además de compartir el vídeo con vuestros amigos, y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo y adiós, tengan un buen día.